Le agradezco a Vicente Solís. Bienvenido, mi estimadísimo. Qué gusto tenerte. Tenía mucho que no te veía. El autor de la Ley de Participación Ciudadana, les presento. Uno de los autores. Bienvenido, en verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Digo, se rezagó. Leticia Cuesta hoy trae un proyecto interesante, pero mi reconocimiento para ti porque hiciste posible eso. Que no se esté aplicando es otra cosa, pero tú lo impulsaste. Pero fíjate que ya hay algunos ayuntamientos que están ya con sus reglamentos de participación ciudadana, retomando los instrumentos que están en la ley. Está Obregón, por ejemplo, está Hermosillo, está Empalme, o sea, ya hay algo de la ley aplicada. Por eso, mis respetos, en verdad. Lo bueno. Óscar Ortiz, secretario de Bienestar Social de la CTM, bienvenido. Gracias, Alberto. Vienen a contestar por parte de la CTM de esto, de lo que se dijo a partir del año tercero, por favor, por el tiempo y para escucharlos hablar. O sea, los trabajadores pueden morirse dentro de las minas y tal es el caso que hoy hay del 2010 hasta esta fecha van más de 100 trabajadores que han perdido la vida dentro de las instalaciones de la minera en Cananea, cosa que no sucedía con nosotros. ¿Por qué? Porque ¿Cuántos más? ¿Sí, más de 100? Van más de 100 muertos en la mina de Cananea del 2010 hasta el día de hoy. Y tal es, tú recordarás el dompe que aplastó ¿Es el periodo que ha estado él? Sí, él más ocupó de 100 muertos, más de 100 muertos. Claro que son muchísimos. Y bueno, esto favorece, ¿por qué? Porque esas condiciones de la mina jamás han sido resueltas. Lo recuperó el propio secretario Navarrete Prida cuando hizo su inspección, cuando lo del derrame, que no pudieron, ellos encontraron todavía las condiciones que nosotros demandamos en el 2007. En el 2014 el propio secretario del Trabajo las encontró. Se metió a Plantafor directamente y afectó los intereses de los trabajadores, de las empresas de Plantafor. ¿Por qué? Porque no le llegan las utilidades a los trabajadores, no le llegan las prestaciones económicas a los trabajadores, en las revisiones de contrato tú sabes que no llega el aumento que debe de ser a los trabajadores y muchas veces los empresarios, para tratar de mantener tranquilidad en el Estado, pues se hacen sordos para evitar de que Javier Villarreal los vaya a emplazar a huelga por incumplimiento de contrato o que les vaya a hacer un paro, ¿no? Un paro loco como los que hicieron aquí en Plantafor, que pues se tuvo que ir la empresa de aquí del Estado, del país más bien, ¿no? No, lo que pasa es que, mira, aparte de que él cobra el 8% sobre carga y descarga de los materiales, nomás te voy a poner el ejemplo. Él también tiene góndolas. Él es empresario de los trailers, de las góndolas esas que cargan el material en las minas. O sea, asimismo, tengo conocimiento que tiene empresas como Uber, tiene empresas en el gobierno, prestadoras de servicio. O sea, él es empresario, líder sindical. Imagínate un empresario, va a defender los intereses de los empresarios, va a defender los intereses de su propia empresa. Pero Javier no tiene pensado nunca defender los derechos de los trabajadores, entonces por eso se le ha hecho bola el problema laboral a él y ha tenido mucha división en su misma organización, problemas internas que él no ha podido sacar adelante. Por eso si lo han visto, siempre lo han visto solo, porque de veras trae problemas ahorita por el abuso de poder. Ahorita él es diputado, ¿no? Sí, obvio, aparte es diputado y con el poder que tiene como diputado y dentro de la Central Obrera, pues no lo dudo y él haya puesto el secretario de Trabajo, pues a Horacio Valenzuela, no lo dudo, tan es así que Horacio no quiso recibir a los empresarios, fíjate, porque si no estuviera Javier Villarreal, con eso te quiere dar a entender de que Javier Villarreal puso al secretario de Trabajo, con eso te quiere dar a entender, o sea, y no es posible de que... ¿Cómo? Dices, Horacio Valenzuela no quiso recibir ¿a quién? A los empresarios de acuerdo a la información que salió en los medios de comunicación hace poco, que donde el subsecretario de Trabajo Federal le habla a Horacio Valenzuela para que reciba a los empresarios y Horacio le dice que no los puede recibir siempre y cuando esté Javier Villarreal Gámez. O sea, eso ahí te quiere dar a entender que el que manda aquí ante las autoridades, ante las autoridades de gobierno es Javier Villarreal, ¿no? Es lo que dijeron sobre lo laboral, pero no me dijeron también de las acusaciones. Bueno, por lo pronto eso y después para que me digan de las acusaciones de la presunta riqueza inexplicable. Empezando por ahí, ¿quién quiere? De Javier Villarreal es el que manda, es el gerente, es el que puso el secretario de Trabajo, es el que crea esta inestabilidad según estos sindicatos. ¿Quién empieza? Sí, mira, en principio quiero decir a tu público y felicitarte por tu programa que lo has sostenido contra viento y marea, Luis Alberto. Muy bien. Así es. Primero quiero decirte que en la CTM hay una unidad total en todo el estado. No hay ni un solo sindicato ni una sola federación municipal que no esté totalmente unida, activa,
participando en la defensa de los derechos de los trabajadores. Esto es una falacia para empezar a decir de que hay divisiones dentro de la CTM. En segundo aspecto, es falso todo este asunto de las propiedades y negocios de nuestros dirigentes. Incluso a mí, por ahí me acusaron también de que yo tengo algo así como 50 Ubers. Pues Ya, totalmente falso. Yo creo que ¿Cuántos tienes? quisiera tener aunque sea uno, pero es totalmente falso. Estas propiedades y negocios. Yo creo que si están haciendo alguna acusación de este tipo, es muy fácil, la ley es muy clara, que se presenten pruebas, porque si no es simplemente una mentira la que se está diciendo. Es muy fácil pararse en un medio de comunicación y decir mentiras sin ninguna prueba, porque esto después provoca que interesados en un momento dado puedan retomar estas mentiras y empezar a replicarlas, porque no se sustentan en absolutamente nada, no hay pruebas. Te pongo mi mismo caso, porque a mí me meten ahí en ese saco de que también yo tengo ahí algo así como 50 ubres, salió en un medio de comunicación, donde esto es absolutamente falso. Tercer aspecto que yo quisiera mencionar, la CTM tiene un programa de defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos muy alineados a lo que se está haciendo en el país, de buscar una serie de cambios en la legislación laboral, que estamos nosotros por un lado luchando porque los cambios negativos no se implementen, no se den, no afecten a los trabajadores, y por promover cambios positivos, y esto lo estamos haciendo de acuerdo a los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos un programa en torno a eso y lo estamos impulsando muy fuertemente. Que los trabajadores tengan un empleo estable, un empleo productivo, un salario digno, seguridad social, que tengan un trabajo seguro, que tengan educación, capacitación y desarrollo, que se respeten sus derechos laborales, que tengan sindicatos auténticos, democráticos, que haya equidad de género, que no haya trabajo infantil. Son las cosas por las que nosotros estamos peleando día con día. Y cada uno de nosotros dentro de la CTM tenemos una responsabilidad, y créeme que estamos trabajando de una manera muy profesional porque esto se dé. Bueno, eso es respecto a la estabilidad. Y sobre esa supuesta riqueza de Javier, ¿de dónde sale ese? ¿Qué dice la CTM? Porque sería muy grave. Ellos decían, no tenemos para ahí un audio preparado. Dicen, tiene casa en Los Lagos, es empresario Uber, es empresario del transporte de carga, pues diputado también, es minero, dicen, por ejemplo, que tiene una mina, más los comentarios que llegan. ¿Qué dices, Óscar Ortiz, al respecto? Antes que nada, muchas gracias por el espacio, Luis Alberto, felicidades también. Creo que no soy tan conocido como mi compañero Vicente Solís. Mi nombre es Óscar Ortiz, obrero, trabajé 15 años en Ford, fui dirigente, secretario del trabajo en el sindicato en Ford, me he caracterizado por servir a los trabajadores. Me invitó el licenciado Javier Villarreal hace aproximadamente unos 11 años a trabajar en CTM. Desde ese entonces he atendido la cartera del Seguro Social, ayudando a los sindicatos a gestionar los diferentes problemas que los trabajadores tienen ante el instituto. Tengo el honor actualmente de formar parte del Comité Estatal en la Secretaría de Bienestar Social. Primero que nada, quisiera enfatizar que lo que ayer se vertió en tu programa es totalmente falso. Solo 3 muestras, Luis Alberto. Javier Villarreal no vive en Los Lagos, no vive en La Joya. Ellos, quienes estuvieron aquí, no representan a 100,000 trabajadores. Absolutamente falso, es una barbaridad. No han muerto más de 100 trabajadores. Es totalmente falso lo que ellos comentan. Y lo más fácil es decirlo. Y qué bueno que existen los espacios donde pueda haber libre expresión. Pero también es importante la fuente, quién habla, quién lo dice. Yo te doy una referencia a quién soy yo. Soy orgullosamente CTMista. Te pudiera decir y quisiera hablar más de lo que somos en CTM. Quisiera que tu auditorio nos diera la oportunidad de compartir lo que verdaderamente hacemos. Vicente dio un esquema general de lo que realizamos. Pero quiero comentarte que en Sonora vemos más de 125,000 trabajadores afiliados.
En Hermosillo te voy a poner el ejemplo. En Hermosillo, Ricardo Martínez Herrera es un trabajador de Ford. Con eso para nomás sepultar el tema de las supuestas propiedades de Javier Villarreal, que ya platicaré también, insisto, antes de abordar el tema hablamos con él está de vacaciones, entiendo, respetamos eso, quiero que quede claro, y nosotros citamos, volvemos a lo mismo y vuelvo con la analogía de Tomás Herrera, citamos a ellos para hablar de por qué la destitución, y ellos salieron con esas acusaciones muy fuertes, entonces tampoco puede tener eso, entonces... Para ustedes, ¿confían en que Javier Villarreal lleva una vida honesta, no tiene negocios ilícitos, ni esa vida opulenta como lo denunciaron las personas aquí? Ahorita escuchaba un comentario en el trayecto de una radioescucha, no sé si sea el término correcto, donde dice que vio a Javier Villarreal con un chofer y con un guardaespaldas. Nosotros lo conocemos, por supuesto que tiene un chofer. El estado de Sonora es el estado segundo más grande en el país. Tenemos orgullosamente 20 federaciones, desde San Luis Río Colorado hasta Guatabampo. Eso implica que nuestro líder tenga que desplazarse y atender personalmente a cada uno de los sindicatos en el estado. Y es obvio, creo que eso sería una tontería pensar que va a andar manejando él todos esos trayectos. Se llama Pancho Ornelas, es un muchacho compañero nuestro, pero no existe tal guardaespaldas. Se ha vertido una serie de mentiras en torno a nuestro líder y yo quisiera contextualizar por qué se da, porque es importante. La CTM en Sonora desarrolla un sindicalismo fuerte y responsable. Somos un sindicalismo, es cierto, somos poderosos, pero somos poderosos y nuestro poder no radica en nuestro líder. La CTM no es Javier Villarreal. El poder de la CTM radica en sus trabajadores, en sus miles de trabajadores reales y en dirigencias sindicales honestas, transparentes, electas por los mismos trabajadores. El poder de la CTM radica en que tiene un plan de acción, en que está capacitando a sus cuadros sindicales, en que tenemos orgullosamente una licenciatura en gestión social del trabajo, donde un servidor y casi todos mis compañeros líderes sindicales estamos capacitándonos para meternos a la nueva era, que es la era precisamente del trabajo decente. Hay mucho que hacer, sí. Yo quisiera decir también que a la CTM no hay por qué temerla, hay que conocerla. Hay aquí en Hermosillo cientos de empresarios que pueden dar testimonio del sindicalismo que se realiza en la CTM de Sonora. Un sindicalismo responsable. Es falso que exista esa inestabilidad laboral que por ahí dicen algunos dirigentes empresariales, que también es bueno decirlo, tampoco representan a empresas que yo sepa. No sé de dónde salen, porque aquí en Sonora y en Hermosillo existen verdaderos liderazgos empresariales de años de práctica dentro de las empresas. Desde la CTM. Y dijeron que 100 muertos había en Cananea. En la mina. Dicen que hay 100 muertos en Cananea. Pues ¿dónde están? Todos supimos del lamentable accidente donde fallecieron 3 trabajadores. También comentar, y es importante, después de ese suceso se sometió a consideración de los trabajadores por parte del sindicato si querían continuar con las jornadas acumuladas, que quienes estamos en la industria maquiladora y en el ramo minero, son jornadas muy comunes, donde el trabajador trabaja jornadas acumuladas precisamente, trabajan 4 días durante 12 horas diarias y descansan otros 4 días. En Cananea en particular trabajaban 5 días, pero el 5.º día era pagado como tiempo extra triple. Era una conveniencia de los trabajadores. Se argumentó que el accidente ocurrió por cansancio. El sindicato en una total democracia lo dejó en manos de los trabajadores. Y es cierto, en una área de la mina se eligió cambiar al formato de 8 horas, como está actualmente. Entonces, pero los 100 trabajadores, me huele precisamente a una barbaridad de mentira. Es algo que según ustedes, no necesariamente tienen quien los mande. O sea, son expresiones sindicales que están reducidas, que no representan a nadie, Luis Alberto. El pecado de la CTM es representar a trabajadores, no por nada. Cada semana hemos tenido en los últimos meses grupos de trabajadores que se están afiliando a la CTM y lo hemos hecho público. Y se enojan los empresarios. Los trabajadores de Secomex, muy conocido el caso,
se vinieron a CTM, decidieron venirse a CTM. Yo preguntaría, ¿por qué? Porque en CTM encuentran los trabajadores el cobijo, porque en CTM tenemos esa prioridad de defender al trabajador. Es cierto, y lo vuelvo a repetir, ¿somos una organización poderosa? Sí lo somos, y eso es un pecado. Pero nuestro poder radica en nuestra organización. Tenemos 20 federaciones municipales en el estado, corrupción, bien organizadas. La corrupción, yo te diría, desde mi aspecto personal y desde mi dirigencia sindical y el conocimiento que tengo de mis líderes y de mi organización, no existe corrupción. Yo te diría que en Javier Villarreal tenemos un líder muy inteligente y que es un excelente negociador. Yo quiero comentarte, Luis Alberto, sobre ese tema, que justamente gran parte de estos ataques provienen de secretarios generales de sindicatos que han sido expulsados de la CTM precisamente por corruptos, porque no se tolera la corrupción dentro de la CTM. Y evidentemente después existe una molestia porque se atacaron sus intereses personales, porque ahí en la CTM no se permite que existan contratos de protección. Si se localiza un contrato de protección, se le conmina al líder a que lo abra, a que lo haga público, a que dé la cara ante sus trabajadores y a que sus contratos colectivos se negocien con comisiones de trabajadores y ante asambleas de trabajadores. En CTM se exige que haya rendición de cuentas a través de asambleas a sus trabajadores. Entonces, este es un tema muy importante. Para que la CTM tenga fuerza, tiene que tener un sindicalismo auténtico. Y esto es una lucha de todos los días, porque no te voy a decir que no hay líderes que sientan en un momento dado la tentación de echar las barbas a remojar, como diría alguien, ¿verdad? Y simplemente estar más tranquilos, no tener que estar en este ritmo de trabajo tan fuerte, porque quiero comentarte a propósito de lo que se mencionaba de Javier Villarreal, que tanto él como todo el comité del que formamos parte, Óscar Ortiz y yo, tenemos una jornada que empieza a las 8 de la mañana. Para eso nos tenemos que mover desde mucho antes, pero a las 8 de la mañana normalmente ya tenemos una reunión. Y estas reuniones se van dando todo el día hasta aproximadamente las 10 de la noche, a veces las 11 de la noche, a veces las 12 de la noche. Entonces tenemos un ritmo de trabajo muy fuerte dentro de ese tema, porque cada cartera tiene que tener un programa de trabajo y hay un seguimiento a ese programa de trabajo. Yo me hago cargo de la cartera de educación y ahí vigilamos que los trabajadores tengan acceso desde cuestiones como secundaria, preparatoria, oficios, formación sindical. Tenemos una carrera profesional universitaria de formación de cuadros sindicales, para que los trabajadores sepan que hay líderes que los representan de una manera profesional, que si van a hacer una gestión ante el Seguro Social, la saben hacer, que si la van a hacer ante el Infonavit, la saben hacer, que si van a revisar los salarios o los contratos, lo saben hacer, que si tienen que sentarse con el gerente de producción o se tienen que sentar con el de recursos humanos o con cualquier personaje dentro de la empresa, conocen ese lenguaje, están preparados en cualquiera de esos aspectos, ¿me explico? O sea, profesionalizamos líderes en la CTM y los resultados los decía de una manera muy clara, Óscar. El trabajador se siente representado. Mira, un tema importantísimo para el trabajador son los salarios. Tú sabes que en el promedio en el país los salarios se tasan alrededor de 4% de incremento, porque alrededor de eso anda la inflación. Aquí en Sonora, los aumentos salariales en este año fueron del 8 hasta el 20%. En CTM. En CTM. ¿Por qué razón? Porque tenemos sindicatos auténticos que negocian con comisiones. No son sindicatos de protección patronal. Son trabajadores que en comisiones negocian. Pero tú dirías, ¿esto puede afectar a las empresas? No, porque una de las cosas que les enseñamos a los trabajadores y que dialogamos con las empresas es que necesitamos empresas productivas, competitivas, sustentables. Y por eso un tema al que le damos mucha importancia es el tema de la capacitación y certificación de competencias de los trabajadores. Que sean trabajadores cada vez más productivos, porque eso es la garantía de que el trabajador tiene una empresa
bonante en el mercado y con capacidad de pagarle mejor. Nosotros promovemos relaciones ganar-ganar con las empresas y también relaciones ganar-ganar con el gobierno. Se ha acusado a la CTM de impulsar un clima laboral negativo en el Estado y déjame decirte que esto es totalmente falso. Tuvimos una reunión reciente allí en Palacio de Gobierno donde estuvieron todas las cámaras empresariales, empresarios muy prominentes, estuvo el secretario de Trabajo, el secretario de Gobierno, el secretario de Economía, las diferentes centrales obreras, y ahí se vio el tema del clima laboral en el Estado. Y los propios empresarios dieron testimonio. Nosotros no tenemos ningún problema con la CTM. Nosotros estamos en diálogo permanente para resolver problemas laborales con la CTM. Los problemas laborales que existen derivan de otros grupos que están generando conflictos en empresas que tienen contrato colectivo con CTM tratando de hacerle daño a la CTM, ¿sí? Pero no es la CTM. Incluso el conflicto que se dio en el Parque Industrial Automotriz, el secretario de Trabajo, Horacio Valenzuela, lo dijo de una manera muy clara al empresario. Los sindicatos de protección son cosa del pasado. Usted se tiene que modernizar y reconocer que en Sonora hay sindicatos auténticos y que lo que más le conviene es tener una relación laboral con un sindicato auténtico donde los trabajadores se sientan representados, porque esa es la mejor garantía de que en su empresa no tenga conflictos. Pues le agradecemos mucho. Un breve comentario, Oscar, porque ya cumplido con el tiempo. Quisiera abundar en esto y es importante que tu audiencia lo escuche. No existen contratos de protección en CTM, esa es nuestra fortaleza. Ricardo Martínez, trabajador de Ford, representa a los trabajadores de Ford. Remedios Andrade, trabajadora de Leoni, representa a los trabajadores de Leoni. Alma Estrada, trabajadora de IAC, la mayor proveedora de Ford, representa a los trabajadores de IAC. Muy bien. Raimundo Carpio, trabajador de Taiko Electronic y AMP, representa a los trabajadores de AMP. Y así me pudiera pasar algún tiempo de tu programa mencionándote. Esa es nuestra fortaleza, Luis Alberto, que tenemos un sindicalismo activo y eso es lo que genera a veces incomodidad. Pero quisiera también abundarte en esto. La industria aeroespacial está aterrizando en Sonora. ¿Sabes por qué está aterrizando en Sonora? Porque las empresas que se instalaron como pioneras aquí, que es la TECOERE, desarrollamos un sindicalismo activo y que la empresa le apostó a la productividad, a establecer junto con CTM bonos de productividad, donde el trabajador obtiene un mejor ingreso. Y te quiero presumir a tu audiencia que el eslogan que utilizamos en CTM Sonora, pero en particular en la TECOERE, es orgullosamente CTMista, y el 100% de los trabajadores lo porta con orgullo. Por algo será. Pues les agradezco mucho, ya he cumplido con el tiempo. Te regalamos esta camiseta. Órale, pero mi nombre, con el nombre, pues. La mandamos poner. A mí no me van a decir, órale, ya dijiste, CTM, que Proyecto Puente le pones. Perdón, no es Medina. No, ¿qué pasó? Me equivoqué. ¿Cómo dijiste? Luis Alberto Herrera. Ok, mira. Me ganó el subconsciente. Está bien, yo aguanto broma, hombre. ¿Qué tienes? Eso. Le pones Proyecto Puente Herrera, ¿no? Proyecto Puente and Herrera. Nosotros tenemos una página en CTM, se llama Redes CTM Sonora, donde publicitamos todas las actividades que realizamos. Okay. Te agradezco tu espacio y quisiera promoverla. Estamos en Facebook como Redes CTM Sonora. Es una página que contiene información muy útil para los trabajadores. Órale. Y cuando nosotros generamos polémica con La Voz CTM, tuvimos muchos seguidores. Caso curioso que a Proyecto Puente también le está pasando con el padrecito. Y muchas gracias, Luis Alberto. Gracias, Realmente nosotros te agradecemos este espacio y con la seguridad de que siempre que haya acusaciones así mal fundadas en contra de la CTM, puedas llamarnos para que nosotros podamos aclarar a tu público cualquier aspecto que se esté en un momento dado buscando tergiversar. Pues va Gerardo Vázquez, digo, al aire, si gustan quedarse, porque o quién primero está... ¿quién, perdón? Camberos y Joel Espejel también, digo, si quieren escuchar, porque ya lo teníamos, yo respeté, como me dijo Kena, bueno, defendió bien Kena ahí, ¿sabes qué? Bueno, respeté escucharlos, pero no por... claro que lo escucho. En CTM creemos que los ecos del 1 de mayo se siguen escuchando. Debes de saber como periodista que el día 1 de mayo estuvimos reunidos más de 10,000 trabajadores y tuvimos como invitada a la gobernadora, y donde, a diferencia de lo que ellos dicen, el licenciado Javier Villarreal, nuestro líder,
recibió una ovación a más no poder. Qué bueno, gracias. Erson MX, pobrecitos los miembros del comité de la CTM tienen jornadas exhaustivas de trabajo y casi no pueden comer. Qué bárbaro. A ver, Vicente Solís vive en el Palo Verde. muy bien, le agradezco mucho, son comentarios del auditorio, gracias. Alex Enríquez, mandar a empleados a defender lo que son calumnias sí habla del abuso del poder. No líderes, pero eternos pegados a la ubre. María Fabio Beltrones y Héctor Larios, a José Astorga, me dice, Paco Gamo, ya chole con tanto rollo, hay cosas más importantes en el estado y país, seguir con estas notas de morbo. Por la encuesta ayer que me levantó Víctor Mendoza en Twitter, sobre el caso del padre Tomás Herrera, orgullosamente setemista. Magda Vallejo, que mencione qué empresas consiguieron ese aumento desde el 8%, del 8 al 20%, ¿qué empresas fueron? Para empezar, LIR 1, LIR 2, la TECOERE tuvo por encima. Ok, Tenemos un montón, o sea, perfecto. estamos hablando de un promedio, pero es importante decirlo, no todas consiguieron el 8, hubo empresas que conseguimos hasta el 14%. Muy bien. Juan Miguel González, aumento fue a todos los trabajadores del 3%, Mayes, Aralegui, Orsi. La CTM siempre ha sido una mafia para beneficio de todos los integrantes, menos de los trabajadores. Juan Miguel González, no incumbra al señor Villarreal. María Luisa Arbizo, ¿cuánto gana Jair Villarreal y sus defensores? Nancy Mendoza, Café, Proyecto Puente, Desayuno bien informado. Órale. Me dice Ideo Olivarría, mis respetos para el líder Óscar Ortiz Arballo, lo conozco, sé dónde vive, conozco su lucha impecable desde sus inicios en Ford como delegado y ahora representando más de 4 empresas del ramo automotriz y aeroespacial. Shelita Montenegro, CTM es un sindicato activo, no contratos abiertos, mi reconocimiento a Villarreal. Demagogia de gente corrupta, los sindicatos cáncer de las empresas, cultura parte, Lucenena Valenzuela, en WhatsApp, esto en Facebook Live, WhatsApp, hay muchos comentarios. A ver, ¿qué opinan sobre el establecimiento de una ley mediante la cual todos los sindicatos están obligados a transparentar sus ingresos mediante un estado de origen y aplicación de los recursos entregados periódicamente a sus representados? Karina Fernández, qué pena estos señores, se nota que son paleros a su jefe desde Douglas, Arizona, saludos. Betty, Luis Alberto, buen día, el señor invitado que estás hablando, si es así lo que dice, investiguen la Villarreal con sus negocios con Minera Cananea y su amiguito Héctor Robles, el único rescatable de la CTM. Mari Porcias, buenos días, Javier Villarreal es una persona recta y honesta, yo tengo 10 años de conocerlo y pertenecer a la CTM y te puedo asegurar que todo lo que se dice de él son puras mentiras. Cuando él nos empezó a ayudar a nuestra empresa, todo cambió para bien de nosotros, los trabajadores. Buen día, le escribo para comentarle que nuestro líder está muy comprometido con todos nosotros, los compañeros. Pues muchos, a ver, mándenos mensajes de voz, a ver, como este. Buenos días para los de la CTM. Nosotros fuimos víctimas de la CTM por las irregularidades que había en la empresa Ablatel hace alrededor de 8 o 9 años. Fuimos víctimas de la CTM, pues en complot con la empresa, porque la empresa le pagaba porcentaje de sueldo de los empleados. Todos los empleados no estábamos de acuerdo, hubo amenazas de muertes a una persona que quería ser dirigente y hacer un sindicato de trabajadores, en realidad, que de nosotros que éramos los trabajadores, y se llamaba Benjamín, al cual amenazaron de muerte. Ellos mismos de la CTM, ahí mismo afuera de Ablatel, ahí enfrente de todo el mundo, le dijeron que se callara, que se dejara de mamadas y que se largara a su casa, porque si no, lo iban a ir a matar. ¿Cómo ve de esto? Por el contrario, la CTM intervino sin representar a los trabajadores. Un compañero nuestro estuvo encabezando a ellos, o sea, una lucha que la CTM al llamado de los trabajadores acudió. Recientemente fue noticia, estuvo tapado el bulevar ahí, Solidaridad, pero con el apoyo de la CTM. Digo, igual se puede criticar o mencionar a la CTM, pero pues no especifica quién es el líder. Sería bueno que lo dijera, ¿no? ¿Quién fue el líder? Porque sí, la verdad, no representamos a Gracias. Santa Gutiérrez, ¿cuánta legalidad en la CTM? Creo que hemos estado equivocados en pensar que los sindicatos solo roban. Gabriel Peña, la CTM es la única que se encierra con el gobierno en el CUM para celebrar el Día del Trabajo, los demás sindicatos no cuentan. Humberto Morales, mi estimado, hay sindicatos buenos y malos, hay sindicalistas buenos y malos, es demasiado malicioso etiquetar la palabra sindicato y corrupción como sinónimos, ya que el verdadero sindicalismo activo requiere mucho esfuerzo, mucha capacidad de mejorar y atender las necesidades de tu
tus compañeros. Nos puede mandar también mensaje de voz, órale, que sean nuestros gobernantes, no son corruptos. Se ve una luz al final del túnel, creí que me iba a morir y no iba a haber un conglomerado de sindicatos que no es corrupto. Juan Miguel González, está muy mal, señor, su comentario de corrupción. Hay esa corrupción, los meros líderes de la CTM en la Ciudad de México. Denise Domínguez, muy bien, todo mi apoyo a CTM y Javier Villarreal. Frankie Hernández, en YouTube, todos los líderes sindicales son una bola de flojos, ¿no existe corrupción? Pregunta Daniel Rocha, suenan muy barberos estos señores, no trabajan, son ayudantes de Javier. Esta gente, qué bárbaro. A favor y en contra he leído, no puede decir, digo, así es, digo. López, como si gozan de credibilidad las instituciones, mucho menos los sindicales, Romero de Champs, Gordillo, etcétera, no frieguen, quieren oír tanta demagogia. AT, no necesitan sindicatos, se necesitan leyes que sean interpretadas con justicia. Aide Osuna, Rafael Flores, represento al sindicato de siglo, gracias a la Federación CTM y al apoyo de Óscar Ortiz, Héctor Robles y Javier Villarreal, hoy las cosas están evolucionando para bien de los trabajadores, ¿no? Para que vean, están a favor y en contra. La representación de CTM Sonora. Hace un año hubo un problema de lo que hubo en Ford, precisamente por inconformidades de los trabajadores. Se afiliaron a CTM, no digo que les vamos a cambiar la vida, pero estamos haciendo que la empresa respete a los trabajadores. Acabamos de revisar el contrato y tuvimos precisamente ahí el 7.5% de aumento. Por eso le damos mucha importancia, Luis Alberto, al diálogo, porque todos los días se presentan problemas, porque evidentemente en una relación laboral hay desde aspectos que tienen que ver con condiciones de trabajo que en un momento dado pueden estar cambiando, ¿no? Porque las máquinas se descomponen, el clima se descompone, etcétera, etcétera. Puede haber personas que en un momento dado generen conflictos, etcétera. Por eso el sindicalismo tiene que ser algo vivo de todos los días, y por eso es que los tenemos que preparar para que tengan esa capacidad de todos los días estar resolviendo los problemas que se dan. Estamos hablando de personas, y eso hace que los problemas laborales estén constantes. Y eso implica entonces que tanto del lado de la empresa como del lado de los trabajadores, de sus sindicatos, haya gente con esa capacidad de diálogo y solución de problemas. Pero para que vea usted, digo, hay diverso. Yo haría un llamado al respeto a los trabajadores, no a los dirigentes sindicales. Cuando se denosta el sindicalismo, se está criticando a los trabajadores. El sindicalismo existe porque los trabajadores se unen. Y el sindicalismo es bueno, y eso lo voy a sostener aquí, donde sea, y la CTM Sonora cree en eso. Es un derecho humano. Agruparse el para derecho de los defenderse. trabajadores a sindicalizarse, reconocido internacionalmente. Muchas gracias, ya no les pueden quejar, ya los he dejado hablar y hay muchos sobre todo se ponen. Gracias, vuelvo con más porque tengo muchísimos comentarios.